acciones en términos de cumplimiento de horarios, sobre todo si hay niños o niñas pequeños en los hogares, más que nada trabajar por tareas o por objetivos y no trabajar tanto controlando los horarios, por eso la importancia de la flexibilidad en las organizaciones. Y también identificar que va a haber quienes aumenten su flujo de trabajo y que de golpe manden un mail a las 2 de la mañana o un informe, porque va a ser a veces su forma, quizás el horario donde puedan ponerse a trabajar con tranquilidad, o a veces también la manera de sentir que de esa manera están conectados. ¿Por qué? Porque si bien el aislamiento social obligatorio es aislamiento físico, la necesidad del soporte social es básica para la autorregulación emocional, lo mismo que la sensación de control. Entonces, sentir que podemos controlar las tareas que realizamos en nuestro trabajo, esto es relevante para poder continuar en este proceso. Entonces, ¿por qué tenemos que ocuparnos de nuestro recurso humano? Esto tiene que ver básicamente con algunas de las tareas de las organizaciones. La Organización Internacional del Trabajo, la OIT, plantea como 4 ejes fundamentales para trabajar o 4 pilares para trabajar fundamentalmente en esta época de COVID-19. De estos pilares, 2 son responsabilidad específica de los estados, que tiene que ver con estimular la economía y el empleo, con apoyar a las empresas, el empleo y la generación de ingresos, pero hay una, que es el tercer pilar, que es propia de las empresas o de las organizaciones, que tiene que ver con proteger a sus trabajadores, no solo brindándole todos los elementos de bioseguridad en el caso de empresas que tengan gente que sea de primera línea en relación con la posibilidad de COVID-19, sino también de adaptar las modalidades de trabajo, por ejemplo, el teletrabajo, flexibilizar algunos horarios, establecer algunas licencias específicas que sean remuneradas, garantizar que todos nuestros empleados y empleadas tengan al día sus coberturas de obra social o de prepaga que están a través de nuestras propias organizaciones, y de esta manera poder reducir esta percepción de amenaza. Es decir, como organización lo que podemos hacer es, lo que está en nuestra gobernabilidad en términos de reducir esa percepción de amenaza, facilitárselos a nuestros empleados y empleadas, brindando de esta manera un soporte social a través de llamados, a través de webinars, a través de encuentros, pero sobre todo desde un rol donde necesitamos prepararnos como organización realizando un diagnóstico adecuado de cuál es la situación de nuestros equipos. El diagnóstico supone pausar el juicio, supone no presionar, supone no imponer, supone escuchar y observar lo que nos plantean nuestros empleados y empleadas. Por eso la pregunta en el diálogo con nuestros empleados y empleadas no es cómo te sentís, porque básicamente nos vamos a sentir todos bastante parecidos, sino qué necesitas. ¿De qué forma esta organización o tu espacio de trabajo puede acompañarte en este proceso? Es conectar humano a humano. No es ni imponer, ni ponerse como a vigilar o a excluir a aquel que por ahí no responda a los modelos o los estilos organizacionales. ¿Por qué? Porque todas estas conductas, comportamientos, emociones, pensamientos, a veces incluso situaciones de activación de respuestas psicosomáticas en nuestros empleados y empleadas son reacciones normales ante un contexto extraordinario. Entonces, no hay que suponer una patología porque aparezcan estas reacciones. Necesitamos que termine esta situación extraordinaria, que pase la incertidumbre, para que progresivamente se vayan estabilizando estas emociones y estas situaciones en los grupos humanos. Este es el momento donde la gente lo que necesita es tener la sensación de que conserva algún tipo de control sobre lo cotidiano, y esto puede ser su tarea laboral, es decir, desde el momento en que nosotros podemos acompañar a nuestros empleados y empleadas, permitirles que sigan desarrollando su tarea, probablemente ajustando algunos estándares. Este no es el momento de agarrar la planificación por objetivos que hicimos cuando esto no existía en el horizonte. Es el momento de flexibilizar esa planificación, quizás extender los plazos, quizás volver a reordenar algunas de esas cuestiones que nos habíamos propuesto como organización y enfocarnos que el objetivo básico en este momento de los humanos tiene que ver, el primer punto, la supervivencia; el segundo, garantizar la seguridad propia y de nuestros familiares; y tercero, el desarrollo de nuestras actividades laborales. En este sentido, hay mucho que podemos hacer y para eso estamos acá, para poder brindarles esas herramientas. Genial. Bien, José, Jime,
Me gustaría, nada, como si pueden dar algunas recomendaciones más sobre esto que se ve en estas filminas, sobre los sí y los no, sobre todo pensando en algunas situaciones. Y a quienes nos están acompañando, si pueden en el chat empezar a escribir como sus preguntas, sus dudas, o inclusive lo que les está pasando, tanto como líderes o como líderes de equipo, equipos de recursos humanos, o también como colaboradores y empleadas y empleados de la empresa, que después vamos a empezar como a trabajar sobre esto que está pasando por fuera de este marco más teórico por el que empezamos. Jimé, José. Bueno, un elemento importante es que cuando nosotros nos contactemos con las personas, siempre, y esto tiene que ver un poco con algunos elementos de los llamados primeros auxilios emocionales o psicológicos, que los puede realizar cualquier persona, es decir, no tiene que ser alguien especializado en salud mental, sino cualquier persona que reciba la formación en esta línea. Es importante que nos identifiquemos, que nos presentemos y recordemos quién somos. Recordemos que mucha gente está recibiendo llamados, por ejemplo, de gente que te quiere vender cualquier cosa, con lo cual esto de como al presentarnos y al recordarles quiénes somos, también estamos como volviendo a anclar a la persona en el tiempo presente y justamente en el rol por el cual nos estamos contactando. Otro elemento siempre es garantizar que cualquier comunicación que tengamos, tanto en grupos de trabajo como en situación interpersonal, tenemos que garantizar respeto y confidencialidad de los datos que nos brindan. Es decir, si le preguntamos a alguien qué necesita y nos dice lo que necesita, después no podemos en un taller grupal o en un espacio grupal decir, como me dijo fulano que necesitaba, porque esto va a generar una sensación de malestar y desconfianza. Y uno de los aspectos del soporte social es generar confianza, es decir, los insumos o la información que nuestros empleados y empleadas nos brindan tienen que ver con construir esta red social, tienen que ver con mejorar esos espacios de trabajo, ya sea de teletrabajo o de trabajo en la primera línea. Otro elemento es importante que nuestros empleados y empleadas puedan registrar que nosotros comprendemos cómo se sienten y lo que están viviendo. Y en este sentido es importante que las personas que estén en roles de liderazgo, en mandos medios o en roles de gestión, no se pongan como referencia. ¿Por qué marco esto? Porque a veces hay personas que están en ciertos lugares de liderazgo en las organizaciones que tienen personalidades que están relacionadas con por qué llegaron ahí, qué hicieron, qué construyeron, y quizás sus recursos, sus herramientas, la manera en que afrontan determinadas situaciones es muy diferente de la personalidad, de los recursos y herramientas que tienen disponibles sus propios colaboradores o sus propios empleados y empleadas. Entonces, no podemos, no, digamos, está indicado no dar consejos. Lo que vos tenés que hacer, lo que yo hago, porque mi mundo, mi persona es diferente, y por ahí mi personalidad de base, más estas reacciones normales a situaciones extraordinarias, se van a combinar de manera diferente. Es importante no mentir, es decir, si yo hay información que no tengo, que me pueda preguntar mi empleado o mi empleada respecto de cuestiones económicas de la empresa, es importante que no, digamos, que lo que no sabemos, digamos que no sabemos. Es decir, que no prometamos lo que no podemos cumplir. Nuevamente, porque esto rompe el soporte social y la sensación o la gestión de la confianza. Es importante que si vamos a tener un momento para acercarnos, para planificar la gestión de la contingencia, para reajustar objetivos, si vamos a trabajar desde la lógica del vínculo social, después a los 2 minutos no llamemos reclamando algo, sino que pensemos las herramientas comunicacionales para solicitar lo que tenemos que solicitar, porque las organizaciones tienen que cumplir plazos, tienen sus informes, tienen sus tareas, pero que lo podamos hacer de una manera que no invalide todo el trabajo de nexo y de vinculación social y de comprensión y de registro de este malestar que tienen nuestros empleados y empleadas al momento que tienen que presentar una tarea u otra. Entonces, en ese sentido, también tenemos que poder estar atentos y atentas a que puede haber empleados o empleadas que no deseen contarnos a nosotros o a nosotras. Por eso es importante que además de nuestro rol, se puedan generar espacios entre los grupos de pares, donde puedan también brindarse este acompañamiento. De modo tal de que a veces nosotros en lugares jerárquicos puede que no seamos las personas a las que les quieren contar, pero sí que tengan un espacio dentro del espacio de trabajo para poder contar por ahí estas dificultades e incluso
a veces a través del humor, entre los mismos empleados y empleadas, poder encontrar formas de regular parte de este malestar. Otro elemento importante es que no minimicemos comentarios que puedan hacer nuestros empleados y empleadas en términos de riesgo para sí mismos o para otras personas. En esos casos tendremos que hacer la derivación oportuna a personal especializado en el ámbito de la salud mental. Es decir, ni se hacen chistes, ni se minimizan cuestiones que puedan tener que ver con amenazas de suicidio o personas que por ahí estén explicitando que están en una situación de consumo problemático, o puede pasar también que nuestros empleados y empleadas estén viviendo en hogares donde hay situaciones de violencia de género. Por eso también este es otro elemento en el que podemos acompañar, brindando las herramientas y los recursos oficiales en esta línea, o estableciendo también alguna clave para poder asistir en el caso de que sea necesario. Otro elemento es que no favorezcamos desde ningún punto de vista la medicalización, es decir, anestesiar este malestar. El malestar va a estar y es parte de los procesos de intentar adaptarnos o regularnos ante una situación extraordinaria. La negación del malestar o el adormecimiento del malestar a través de alcohol, drogas legales o no legales, lo único que hace es postergar la posibilidad de que nuestro equilibrio pueda volver a restituirse en términos de transitar esta situación. Entonces, en general, personas que se evaden o se escapan de la situación de una manera química o a través de otras actividades, lo que sucede es que después, cuando tienen que afrontar lo que implica los cambios en la vida cotidiana que puede dejar una pandemia, se les hace mucho más difícil. Por supuesto, lo que todos ya deben saber, que es no amenazar con sanciones o con otro tipo de violencias en el ámbito laboral. Digamos, no es el momento de vigilar y castigar al estilo filosófico, sino es el momento de acompañar, brindar soporte y muchas veces revisar aquellos objetivos adaptándolos a este mundo que está pasando por una situación de un desastre y que por lo tanto se han alterado todos los circuitos de producción, los circuitos de venta, la interacción con nuestros clientes externos e internos. Entonces, ajustarnos a este momento. Por eso decimos que los no presionar, no juzgar, no imponer y no excluir aquel que quizás en este momento no está pudiendo responder por ahí a esos valores o a ese estilo de conducción que en otro momento podíamos tener en otro contexto. Genial. Hay tres preguntas, así que vamos a ir Sí. en orden de aparición, que me parece que van a ayudar como a dar esto, ¿no? Poner en tierra con ejemplos claros. Por un lado, Leo bueno, que hay colaboradores que todavía no dimensionan el tema del riesgo, ¿no? No. Entonces, ¿cómo encarar estos procesos para que ellas y ellos puedan percibir este riesgo que existe lo más cercano a la realidad de la crisis, pero sin generar miedo y angustia, ¿no? O sea, cómo les hacemos la realidad, pero sin asustar. Bien, ese es como el delicado equilibrio. Ujú. Esto tiene que ver mucho con las herramientas comunicacionales y también con algunas decisiones corporativas. Yo puedo tener colaboradores que puedan en su vida personal no dimensionar ciertos riesgos. Ahora, en tanto colaboradores de mi organización, lo que van a necesitar o vamos a necesitar es establecer algunas pautas claras en clave de la comunicación. Es decir, la persona en su vida personal puede no dimensionar el riesgo, pero en su rol laboral va a necesitar acompañar el discurso que establezcamos como organización. De modo tal que si cuando uno dice no dimensionar el riesgo es que debiera de utilizar ciertos elementos de protección que no utiliza, necesitaremos establecer algún espacio de acompañamiento o de ajuste en el vínculo con ese empleado o empleada para que realice eh, el cumplimiento de la bioseguridad correspondiente. Después, respecto de su registro personal o no del riesgo, ahí es donde vamos a tener un elemento que es justamente el libre albedrío. Lo que sí le voy a pedir a ese colaborador o colaboradora es que en sus aspectos de comunicación corporativa acuerde o respete la normativa que la organización establece, que es atender a la información oficial y de organismos internacionales,
escuchar y responder a las indicaciones asociadas a la bioseguridad, al aislamiento social preventivo obligatorio. Entonces, en ese sentido, voy a solicitarle a ese colaborador que de golpe en un grupo de chat no arengue, salgamos todos, que se eviten determinados comentarios de crítica a la situación del aislamiento social preventivo obligatorio. Es decir, que eso en todo caso, si quiere, lo haga en su chat de amigos, pero no en los ámbitos propios de la organización, que sí son los ámbitos donde yo puedo tener incidencia. Genial. No sé si respondía tu pregunta. Creo que sí, y igual, Leo, si hay algo que quieres como darle vuelta, puedes repreguntar. Jo, me voy a saltar una pregunta, porque acá, Jo, en algún momento hablamos sobre esto, y es una pregunta de Keilin, que es, ¿cómo responder a una situación extrema, por ejemplo, cuando se presenta un colaborador o a un colega con pánico, depresión o angustia? ¿Qué recomendaciones, ahora sí de primeros auxilios psicológicos, en el marco de primeros auxilios psicológicos de autorregulación, se podrían recomendar? Bueno, como decía Jime, todo depende de la intensidad de lo que percibamos. Nosotros, Artur, Jime, yo somos profesionales de salud mental que nos dedicamos a la clínica, con lo cual tenemos también el oído muy entrenado como para percibir algunas cuestiones de riesgo que las personas que no trabajan en el área clínica de la salud mental no tienen por qué percibir. Entonces, creo que lo primero a resaltar, como decía Jimé, es no ponerme yo que estoy recibiendo ese comentario como referente. Ay, no, lo que hago yo, que me resirve, no te angusties, a mí me sirve ponerme a hacer maricondo de todos los armarios y limpiar las ventanas que nunca limpié. No, siempre sirve primero validar eso que la persona nos está comunicando. Estoy angustiada, estoy con crisis de pánico, te entiendo, te estoy escuchando, gracias por compartirlo conmigo. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¿Tenés tu propio espacio en este momento de terapia? ¿Necesitarías que pensemos en algo de esto? Es decir, no hacer una intervención clínica porque no es lo adecuado, sino validar, no minimizar y quizás hacer un pequeño seguimiento. Es decir, si esa persona el día viernes nos cuenta que le está costando cumplir con los plazos porque le está pasando que está con crisis de pánico, porque le está pasando que está con muchísima angustia y no está pudiendo funcionar como funciona habitualmente, que de repente le pasa que tiene un nivel de ansiedad que no le permite pensar claramente. Entonces, poder comunicarnos de manera privada, de manera individualizada, por supuesto, cuidando, como decía Jimé, la pauta de la privacidad, del secreto, y volver a comunicarnos, hacer un seguimiento significa cómo estás, qué tal pasaste el fin de semana, cómo pudiste seguir con esto, necesitas algo. Es decir, no vamos a pretender que ninguna persona, ni siquiera en el área de recursos humanos, y así sea psicólogo o psicóloga, haga un seguimiento clínico, porque no es el ámbito. La idea es poder ayudar a la persona a distinguir si hay un riesgo. En ese caso, lo primero que hay que hacer es llamar a un servicio de emergencia, si hay un riesgo, o sea, si no sabemos si la persona tiene prepaga u obra social, se llama al SAME, se llama al 107, y se pide que se vaya al domicilio de esa persona, si esa persona explícitamente está diciendo que va a cometer algún acto o va a tener una conducta que sea riesgosa para sí o para otras personas. Pero saliendo de esto que sería como el extremo, validar, preguntar qué necesitas y hacer un seguimiento. Yo diría que esas son como las pautas mínimas y básicas. No sé si, Jimé, vos estás de acuerdo y querés agregar algo en esto. Hay dos preguntas más. No, exactamente eso. Y en función del seguimiento y cuando vayamos viendo la intensidad o cuáles son los recursos que ha intentado esta persona, y digo, recordemos que hasta no hace muy poco muchas obras sociales y prepagas no estaban reconociendo la atención online, ahora esto ya está subsanado por una resolución de la Superintendencia de Servicios de Salud, y ya las empresas de medicina prepaga y las obras sociales nacionales están cubriendo la atención online, con lo cual también es algo a lo que se va a ir adaptando la persona. Todo lo que es, en el caso
de personas, esto estamos hablando no de estas reacciones esperables ante contextos extraordinarios, sino de personas que quizás previamente a esta situación de aumento de estrés y de vivencia de amenaza y de miedo, ya tenían alguna condición de salud mental que les permitía desarrollar una vida cotidiana sin dificultades, pero que ahora el aumento de estos estresores puede generarles alguna situación de desregulación o de malestar. Entonces, en ese caso, es importante que tengan la garantía, primero, de que no van a ser estigmatizados o juzgados por esto, sino que van a ser acompañados empáticamente, justamente por sus referentes de la organización. En esto de validar emocionalmente, como decía Josefina, escuchar y no juzgar son herramientas de la empatía. Bien. Hay 3 preguntas más, así que vamos a ir por ellas y daremos menos tiempo para el cierre, porque creo que es importante. Solo les vamos a pedir más brevedad en la respuesta para lograr como todas y cumplir con el tiempo. Esto tiene que ver también con el métier de nodos, ¿no? Que tiene que ver con la igualdad y la diversidad, la equidad. Es de Dani, que dice que cómo trabajar para acompañar este mindset de algunos líderes que tienen los sesgos relacionados a esta productividad de varones versus mujeres, ¿no? Porque sabemos que la carga en general y la más pesada siempre está sobre las mujeres, que las mujeres que nos acompañan y también los varones han tenido que enfrentar una serie de roles nuevos y cuidados. Entonces ¿cómo acompañar a estos líderes para que entiendan esto, que hay cambios y que hay estructuras y la productividad y el tema de género, cómo atraviesa? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Cómo acompañamos a los líderes? Te morís de ganas, Jimena. Estoy viendo, te morís de ganas, dale. Yo te estaba dando el espacio. Te estabas mordiendo la lengua, dale, dale. Bueno, gracias. Bueno, hay una realidad, y es que en general, si nosotros trabajamos en organizaciones donde nuestros líderes todavía no tienen un registro de estas cuestiones de las diferencias de género, no es que de golpe mágicamente van a aparecer en este momento. Es decir, lo que ya venimos haciendo lo vamos a tener que enfatizar. ¿De qué manera? Si nosotros tenemos alguna posibilidad de, por nuestro rol en la organización, funcionar como bisagra en estas demandas, es justamente tratar de organizar, digamos, la distribución de las tareas, registrando que estadísticamente todavía las mujeres en los contextos familiares son aquellas que, además de la carga laboral, van a tener a su cargo muchas veces las tareas de cuidado, no solo de cuidado de los miembros de la familia que puedan convivir con ellos y ellas, sino que en general todavía social e históricamente, todo lo que es el cuidado de la salud de adultos y adultas mayores o de personas con discapacidad en el ámbito familiar o cercano a las familias, suele estar puesto en la figura de la mujer. Entonces, en ese caso, uno de los elementos básicos es conocer el recurso humano con el que estoy trabajando. Entonces, si yo desde el área de recursos humanos tengo una plantilla donde sé quiénes están a cargo de estas mujeres o estos varones de la organización, y si tienen personas con discapacidad a cargo, o si tienen familiares adultos mayores a cargo, por lo pronto voy a hacer un seguimiento con mucho más detalle de esa población. Voy a tratar de permitirles realizar su actividad, pero no voy a agregarles actividades extra. En algunos casos, algunas organizaciones incluso han desarrollado la posibilidad de establecer licencias parciales manteniendo la remuneración. Esto no siempre es posible en todas las organizaciones, pero cuando no es posible, lo que sí puedo es reducirles algo de la carga mental, como se charla un poco hoy en día en las redes, de lo que tiene que ver con algunas presentaciones o aspectos de trabajo. ¿Y de qué manera puedo trabajar o articular con este líder que quizás no tenga este registro? Y lo más probable es que tenga que funcionar yo en ese momento como bisagra, como intermediario o intermediaria, para tratar de que esa persona, si no tiene las mejores herramientas comunicacionales, en todo caso se comunique conmigo, mando medio, área de recursos humanos, coordinador, supervisor, etcétera, y yo hacer la adaptación comunicacional respetando estas variables a mis empleados y empleadas. No sé, José, si vos querés agregar algo. Quiero felicitarte por el tiempo récord de la respuesta, no tengo nada que agregar.
Hay algo en todas estas respuestas que pone en tensión algo. Es decir, quienes nos acompañan en su mayoría pertenecen a empresas, al sector privado, cuya Ujú, actividad es la productividad, el generar ujú. ganancias, ¿no? Entonces, por un lado, mucho de lo que ustedes nos están diciendo es que que la prioridad es la persona, ¿no? O sea, hay que priorizar a la persona y cómo está. Y mucho de lo que dicen es quizás si nos escuchara algún dueño de empresa, ya no sabría, ¿no? Porque estamos yendo como en contra de la productividad. Y hay una pregunta interesante en este sentido, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, ya hablamos de nosotros, qué nos está pasando a nosotros, estamos hablando de qué le pasa a los equipos, y la pregunta va más bien hacia arriba. ¿Cómo hacemos que nuestros líderes esta manera de que los líderes habitualmente no gestionan de esta manera, ¿no? Habitualmente gestionan sobre productividad, sobre logros, sobre metas, sobre agendas. ¿Cómo sensibilizarlos para el cambio de conducta de estos líderes? Es una pregunta de Telvina. Yo creo que acá principalmente la herramienta que tenemos más poderosa es la empatía. Es decir, muchas personas en puestos altos, jerárquicos, son personas que han aprendido o tienen un estilo donde hay poca conexión con las propias emociones, y cuando hay poca conexión con las propias emociones es difícil también poder conectar con otras personas, que es el punto 4 de los sí, desde ese lugar de registro. Creo que una herramienta que a nivel estratégico es muy útil es devolver algo de lo empático a esta persona, como por ejemplo el jefe o la jefa de repente dice, no, pero no llegamos a los objetivos y entonces, y lo que fuera. La primera devolución puede ser, te entiendo, qué frustrante debe ser estar en tu lugar y atravesar toda esta situación tan extraña. Qué frustrante debe ser tener que haber escuchado al presidente de la nación decir todos vamos a perder. Esta es una situación donde es imposible sostener la normalidad. Hay un meme circulando porque la gente es muy creativa y ahora que tiene tiempo aparecen unas cosas maravillosas para compilar en libros, que era de un muñequito con una planificación del año 2020, todo feliz con su planificación, y de repente aparece el coronavirus, se lo come y lo escupe, ¿no? Y esto es un poco lo que está ocurriendo, es decir, todo lo que se había planificado, todo lo que se tenía proyectado para este año, está absolutamente con un signo de pregunta gigante y en pausa, y esto también a las cabezas de las organizaciones les afecta, de alguna u otra manera. Quizás aparece más sintomatología física y menos sintomatología conductual o cognitiva o emocional. Quizás son personas que de repente están con problemas de presión, con reflujo, con contracturas brutales, con algunos cuadros que son de estrés que son muy parecidos a las gripes, y eso también es un disparador gigante de estrés. Entonces creo que el arma acá que tenemos de más valor y más poderosa es la respuesta empática, es devolver empáticamente. Es decir, decirle a esta persona, no, te entiendo, si nosotros o nosotras desde acá abajo, desde este nivel jerárquico, tenemos los niveles de estrés que tenemos, me imagino vos que tenés todo esto a los hombros. Bueno, a ver de qué manera nos podemos acompañar. Porque entonces de esta forma no estamos metiéndonos en una pelea que vamos a perder, porque no es momento de pelear, es momento de aunar fuerzas y trabajar como equipo, en la pareja, en la familia, en la comunidad, en el edificio, en la empresa. Entonces, muchas veces en los momentos de crisis, lo que sirve es cuando tengo ganas de estrangular al estilo Homero Simpson con Bart, en vez de estrangular, devuelvo un gesto empático. Así sea trabajado, estudiado y artificial. No importa, el impacto llega de todas formas. Creo que esta es la manera más humilde y más sencilla de intentar hacer algún tipo de aproximación a este tipo de perfiles que vienen muy entrenados para lo contrario. No sé si esto responde a la pregunta. Sí, te agradecen. Un placer. Bueno, seguramente quizás hayan algunas otras preguntas, cualquier cosa la pueden escribir por acá, si no al final va a aparecer el mail de Nodos y nos lo pueden escribir por ahí. Pero sí quiero pasar, antes de cerrar, a contarles un poco este hermoso proyecto que de hecho llegó de la mano de Josefina y Jimena, que tiene que ver con acompañar a equipos de salud en hospitales públicos en primera línea. No sé, José, si nos quieres contar un poco de qué trata y en qué vamos. Bueno, muy resumidamente,
como les decía recién, la mejor forma de enfrentar las crisis siempre es en equipo. Entonces, en este momento es especialmente importante el cuidado de quienes cuidan, en todas las líneas. En este momento, el personal de equipos de salud, especialmente en hospitales, también en clínicas de sectores privados, pero están atravesando una situación que es de público conocimiento en cuanto a estrés, capacidad de atención, insumos, etc. Este pedido llegó a través de una pediatra de un hospital pediátrico nacional, y ofrecimos con Jimena y con Nodos poder alcanzar un plan que diseñamos especialmente para este equipo, de 3 encuentros grupales de 2 horas, obviamente vía virtual, donde trabajamos cuestiones de diagnóstico e intervención en cuanto a normas de autocuidado, herramientas de regulación emocional y también algunas herramientas de comunicación asertiva en crisis en salud. De esta manera pudimos ir haciendo un sondeo de cuál era el estado previo de estas personas, qué les estaba pasando. Por previo me refiero a estructural, a estructura de personalidad y a estructura de vida e historia, cómo estaban percibiendo la situación en este momento y qué estaban necesitando. El acompañamiento además implicó que pudiéramos a través de nodos vehiculizar la posibilidad de donación de empresas dentro de lo que se pudiera sumar a esta situación de crisis para hospitales públicos, y como consideramos que esto tiene que ser en equipo y no es unilateral, muchas de las cuestiones que implican este proyecto es que a quienes damos una mano también quieren devolver. Entonces, una de las propuestas que surgió desde una entidad de salud de Entre Ríos fue que ellos y ellas se ofrecerían a dar también de manera virtual a las empresas que puedan realizar donaciones, cursos de resucitación cardiopulmonar y primeros auxilios, como una forma de devolver, porque somos una comunidad. Y en una comunidad es muy dinámico quién necesita y cuándo. Entonces, no solo es un placer y es un privilegio poder acompañar a la gente que nos acompaña, sino que es infinitamente mucho más conmovedor y llenador para nuestro trabajo ver cómo del otro lado también hay mucho para dar. No es solamente recibir la ayuda. Esto es colaborativo. Entonces, este mismo trabajo que estamos haciendo con equipos de primera línea de respuesta, de alguna manera es lo que también se puede adaptar a todas las comunidades que estamos trabajando en este momento, en esta situación tan de ciencia ficción. No sé si Arturo o Jimé quieren agregar algo de esto. Sí, no, y solo apuntalar esto, ¿no? Que las empresas que decidan donar algo a los hospitales públicos son 4 cosas muy específicas que están requiriendo, que son barbijos, mascarillas, camisolines y guantes de látex, que son con cosas técnicas muy específicas, con lo cual es una donación que hay que ponerles en contacto con FUPEVA, que es la Fundación Pediátrica de Argentina, que aquellas empresas que donen, nosotros les vamos a dar estas charlas que Cote dio, así que nada, si pueden como gestionarlo internamente, se les agradecerá, y igual el contacto, acá estamos. Y por último, nada, contarles un poco que a partir de todo esto, desde Nodos tratamos de pensar cómo podíamos acompañar a las organizaciones, sobre todo porque este webinar nace porque empezamos a escuchar a los equipos de recursos humanos con distintos temas, ¿no? Porque le estaban pasando varias cosas. De hecho, empresas que están operando en Ecuador, ustedes saben lo que está pasando en Ecuador, y en algunas provincias de Argentina. Entonces, un poco lo que buscábamos era, nada, diseñar este pequeño producto para las organizaciones que consta de 3 fases. Si quieren contactarnos, pueden hacerlo vía mail. El proceso es un primer diagnóstico de necesidad, ¿no? Ver qué es lo que está pasando, si lo que está pasando le está pasando al equipo de recursos humanos, si está pasando en un equipo específico, o si está pasando en cómo equipo de recursos humanos puede o no puede, está pudiendo acompañar a las y los colaboradores. En el segundo punto sería, a partir de este pequeño diagnóstico, una intervención con el personal del equipo de recursos humanos y los equipos específicos. Y en tercer lugar es, quizás no haya que hacer intervenciones
organizacionales, sino quizás son individuales, es decir, con algunas personas muy específicas, que ya es como no es sesión, no es terapia, sino es un acompañamiento en época de crisis, en primeros auxilios psicológicos muy focalizados en la persona, y bueno, eso lo ponemos a disposición para quienes lo requieran. Y solo me gustaría ahora sí agradecerle a Jime y a Josefina porque son una biblioteca andando y son muy, muy genias. Y así que mil gracias por el espacio. Y también aprovechando que está acá el equipo, quiero presentar al equipo de nodos. Faltan personas, pero bueno, nada, está Virginia Meneguelo, que no sé si te habilité el audio, Vir, o te tengo silenciada. Ahí estás. Virginia Meneguelo, Buenas que es la tardes. directora asociada de nodos, quien iba a presentar esto, pero me dijo, mejor hazlo vos. Sí, ya está. Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Bueno, a Edu Otero, que es el director de investigación y que también es parte del equipo, así que nada. Edu, bueno, hola a todos. Y Gonzalo, quien nos acompaña, es director de procesos y auditoría, quien está como en el día a día de lo que hacemos y no hacemos, que también es parte del equipo, así que nada. Esto es parte del equipo de nodos. Así que nada, muchísimas gracias. Acá están nuestros datos, si quieren contactarnos con dudas, con lo que necesiten, estamos a disposición. Y como bien decía Josefina y Jimena, de esta salimos entre todos, vamos a salir con cosas distintas, pero vamos a poder hacer cosas si queremos y va a ser colectivo y comunitario. Así que bueno, a disposición. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. ¿Se ayuda? A todos, así que todos ya tienen audio, con cuidado con lo que dicen. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Sí.